En Génesis, capítulo 37, versículos 6 y 7, dice: Pues dijo, préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. ¿Saben de quién estoy hablando? Sí. Quiero que mantengan esa imagen de este sueño, de ese personaje llamado José. Años después, el gran rey, el faraón de Egipto, tuvo dos sueños. El primer sueño, soñó 7 vacas gordas, hermosas, y 7 vacas flacas. Y en el sueño las 7 vacas flacas se devoran a las 7 vacas gordas. Se despierta, se duerme y vuelve a soñar 7 espigas llenas y hermosas, y 7 espigas menudas y abatidas del viento. Las 7 espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Y el gran rey, el gran faraón, no sabe el significado de este sueño. Digo este sueño porque luego José le dice: mi señor, es un sueño. Manda a llamar a sus directivos, en otras palabras: a ver, vengan acá, a los sabios, y les dicen: soñé esto. ¿Qué quiere decir este sueño? Empiezan a hablarse entre ellos, hacen lo que hacían los egipcios y no pueden interpretar el sueño. No saben el significado. Y uno de ellos le dice: Su Majestad, mi rey, en la cárcel hay un muchacho, un joven, un tal José. Él interpretó varios sueños. Yo creo que ese hebreo puede interpretar este sueño. El gran rey, el faraón, manda a llamar a José. Tráiganmelo. Quiero hablar con ese tal José. Lo mandan a llamar. José ya está en la cárcel. Lo bañan, lo rasuran y lo presentan ante el rey, ante el gran faraón. El faraón le dice su sueño. Si dice su sueño. Al final del día, José le dice: Su Majestad, es prácticamente un sueño, y ese es el significado. 7 años de gran abundancia va a haber en Egipto. Va a haber 7 años de mucha abundancia. Y después va a haber 7 años de hambre. Pero no solamente va a ser en Egipto, sino a sus alrededores van a ser afectados por esto que va a suceder. Quiero que presten atención que el gran problema del hambre en la región de Egipto y sus alrededores no es parte del desierto de los hebreos. Es solo una pieza clave para que el propósito de Dios se cumpla con su pueblo. Para aquellos que saben la historia, el desierto aún no comenzaba, pero estaba a la vuelta de la esquina. Cuando Dios te aparta y cuando tú te dejas ser apartado por Dios, lo que platicamos el domingo pasado, entonces el proceso comienza. El proceso empieza y es un proceso, es un proceso continuo. Un cambio continuo. Es una batalla continua y una relación que se fortalece más y más con el tiempo, si tú así lo deseas. Un proceso continuo es la santificación, que es el proceso de apartarse. Es un viaje de toda la vida, no un evento único.
Es cada mañana decidir honrar al Padre, glorificar al Hijo y hacerle caso al Espíritu Santo. Es cada mañana vencerte a ti mismo. Es cada mañana decir, hoy voy a vencer, hoy soy más que vencedora, hoy voy a triunfar, hoy voy a reflejar al Hijo más que ayer. Es parte del apartamiento. Una pieza clave del proceso de Dios es que es necesario que entres, escúchenme bien, al desierto. Una pieza clave del proceso de Dios es que es necesario que entremos al desierto. No es una opción para los hijos de Dios el desierto. Es necesario. Ay, caray. Claro que sí. Vuelvo a repetirlo. No es una opción decir, ¿le entro o no le entro? O un piecito sí y un pie no. Porque si no me gusta, me salgo inmediatamente. Si tú decides y te comprometes con Dios, es necesario que entres relleno. ¿Al qué? Al desierto. A mis hijos, cuando empezaron a entrenar, a correr, yo les dije, hey, se están comprometiendo a ir a entrenar, a ir a correr. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados. Y carrera los domingos en la mañana. Van 4 o 5 días por semana a correr en la mañana. ¿Sabes cuántas veces se han levantado y dicen, ay, no quiero ir, estoy cansado? Muchas. Pero yo se los advertí. En otras palabras, es parte del desierto, el entrenamiento, el despertarte temprano, aunque no quieras. Hoy no te puedes, mañana no te puedes levantar y decir, ay, no quiero ser cristiano. No, hoy no. Hoy me voy a rebelar, voy a hacer lo que yo quiera. No. Hoy me duele la cabeza. Yo creo que hoy no voy a. No, Señor, me duele la cabeza. No, hoy no voy a hablar de ti. Tú entiendes, ¿no? El dolor de cabeza, las migrañas que me pegan. No podemos darnos el lujo de decir, hoy sí, mañana no. Es todos los días, es un continuo proceso, el desierto. Para entender este concepto es necesario poner nuestra atención en el pueblo de Dios y cómo llegaron a Egipto y cómo fueron maltratados al punto de la esclavitud. Sí, iglesia, familia, amigos y amigas, colegas, tu desierto te espera. Es la buena noticia que tengo para ustedes. El desierto nos espera. José, les empecé con el versículo cuando José le dice a sus hermanos lo que había soñado. ¿Ok? José, después de eso, fue vendido por sus hermanos. ¿Sí se acuerdan de eso? Lo querían matar, pero al final del día lo venden como esclavo. Lo venden como esclavo. José es vendido por sus hermanos. La desolación de su familia es el inicio del desierto para José. Escuchen bien, vamos a prestar atención. La desolación, la separación de José de su familia, ¿ok? El ser vendido como esclavo empieza el inicio del desierto de José, la preparación de José. ¿Ok? Dios le dio un sueño, Dios le dijo qué iba a hacer, y prácticamente Dios deja que lo vendan como esclavo. Nada que ver con el sueño. Si usted lo ven de esa manera, nada que ver con el sueño. Ay, voy a ser un gran hombre, voy a ser muy importante, todos mis hermanos se van a inclinar, y ahora mis hermanos son los que me venden a mí. Nada que ver con el sueño. Totalmente lo contrario.
Entonces, la desolación de José, la separación, es el inicio de su desierto. ¿Me siguen? José, después de unos cuantos, no sé, pasaron meses o años, José se convierte en mayordomo de Potifar. ¿Se acuerdan? Potifar compra a José, pero la palabra de Dios dice, y Dios estaba con José. Dios estaba con José. José era una persona recta. José tenía una relación con Dios. A pesar de la separación, a pesar de que le rompieron su corazón, su propia familia lo vendió, José nunca negó a Dios. José nunca dijo, Señor, ¿por qué? Tal vez, pues, Señor, ¿qué pasó? No sé, pudo haber dicho eso, pero nunca dejó la fe. Él siguió firme. Tanto fue su firmeza en la fe que se convirtió en mayordomo de la casa ¿de quién? De Potifar. Se ganó un puesto. Yo viendo la historia, pensando, bueno, José, bueno, ya va progresando, ya es mayordomo, ya va progresando, ya bajó y ahora ya va subiendo. Wow, entonces dirían, de ahí en adelante, José se va a convertir en un gran hombre. Bueno, ¿ustedes saben qué pasó con José? ¿Sí? A la cárcel. ¿Por qué? Por algo que no cometió. La palabra de Dios dice que José era muy guapo. Y la esposa de Potifar quería con él. Y lo agarró y José dijo, no puedo deshonrar a Potifar, no puedo. Y ella se quedó con su bata y echa mentiras y por culpa de ella lo mandan a la cárcel. El puesto que tenía José, ¡pum!, al suelo. El desierto sigue para José, un continuo proceso. Nosotros sabemos qué pasa, ya leímos la historia muchas veces. Escuchen bien esto. El desierto de José es pieza clave para el propósito mayor de los hebreos. Ahora escucha esto. Tu desierto puede ser pieza clave para un propósito mayor que beneficie a muchos. Por eso te digo el día de hoy, mantén la fe y la esperanza en Dios. Yo no sé en qué te encuentras el día de hoy. Yo no sé qué carga estés cargando muy pesada. Yo no sé en qué parte del desierto estés el día de hoy. Quiero que sepas esto, que tu desierto puede ser la clave para un propósito mayor para los que están a tu alrededor. José no lo sabía, pero Dios estaba meneando las fichas para un propósito mayor. ¿Para qué? Ya sabemos qué sucede después. Les acabo de leer al principio. José es llamado al faraón cuando le dice que le interpreta el sueño. El faraón inmediatamente le dice, José, de hoy en adelante tú te vas a encargar de que haga comida en esos 7 años de hambre. Tú te vas a encargar de almacenar todo y lo vas a distribuir. Tú vas a ser encargo de todo Egipto. Después de tu palabra está la mía. That's it. De ahí en fuera, tú eres el que mandas. José inmediatamente se convierte en el hombre más importante, segundo más importante de Egipto. Ahora, lo que él dice se hace. Y José, con la sabiduría de Dios, hace milagros. Y la hambre llega. Tanto es la hambre que a sus alrededores de Egipto le llega a Canaán, donde estaba quien, su padre. José es llamado y se hace encargado. Y el pueblo de Dios inmigró a Egipto. Los hebreos. Dios usó un hombre para su propósito con los hebreos. Sí, su pueblo. Dios metió a José en el desierto. ¿Para qué? Para prepararlo y por el propósito mayor de traer a su gente a Egipto. Es así como llegan a Egipto. En Génesis capítulo 46 dice lo siguiente.
Y tomaron sus ganados y los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas. A toda su descendencia trajo consigo, ¿a dónde? A Egipto. Desde ese punto en adelante, los israelitas se multiplicaron en números, tanto que a los egipcios tuvieron miedo de ellos. Y ahí viene la esclavitud. En Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 10 dice lo siguiente. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido de José. Ya pasaron años, muchos años, y se levanta un faraón que no había conocido de José y de lo que había hecho y de lo que surgió. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numerosos y más fuertes que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y así es como el pueblo de Israel fue hecho esclavo de Egipto. Y ahora Moisés entra al rescate con la dirección de Dios. Le conté una historia que duró muchos años, se la acabo de narrar en 10 minutos. Y Dios los llevó al desierto. Escuchen bien esto, Jesús fue llevado al desierto antes de empezar su ministerio, ¿sabían eso? Jesús fue llevado al desierto antes de empezar su ministerio, fue tentado por el enemigo, pero salió victorioso. Así que tu desierto es propósito de Dios. David, el rey David pasó tiempo en varios lugares del desierto como las cuevas de Adulam y en Gadí, mientras huía del rey Saúl. Mientras escribía este mensaje se me vino la pregunta: ¿por qué Dios nos envía al desierto? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué tengo que pasar por el desierto? ¿Cuál es el significado? ¿Qué Dios me quiere enseñar en el desierto? Y aquí tengo varios puntos que quiero compartirte el día de hoy, para los que están apuntando. ¿Listos? Número 1, para renovarse. A veces Dios lleva a las personas al desierto para que se renueven y se vuelvan a Él. Es necesario que Dios te meta en el desierto porque ahí sales una persona nueva, una mujer nueva, un hombre nuevo, reforzado, con una diferente visión. Eso sucede en el desierto. ¿Cómo sucedió con el pueblo de Israel después de salir de Egipto? Punto número 2. ¿Por qué Dios nos mete en el desierto? Para crecer espiritualmente. ¿Cómo? Sí. El desierto es un lugar donde las personas pueden aprender y depender de Dios en situaciones difíciles. Hay situaciones difíciles, extremas, que ¿sabes qué, iglesia? No tenemos otra más que decirle: Señor, no puedo hacer nada. En ti confío. En ti pongo mi fe, en ti pongo esta enfermedad que no hay cura. Pero me dicen por ahí que hay un Jesús que sana. Así que Jesús, te entrego mi enfermedad. No hay nada más que hacer. Se lo entregamos al doctor de doctores, al Señor de señores, aquel que sabe más. Eso sucede en el desierto. Elías fue al desierto y ahí Dios le habló de maneras poderosas. En el desierto es cuando los oídos espirituales se te abren y empiezas a escuchar con clara vez la voz de Dios, con claridad la voz de Dios. Ahí tú empiezas a escuchar. Cuando des la palabra de Dios, la lees y dices: wow,
yo había leído este pasaje antes, pero esta vez me está llenando, me está hablando de una manera que no la había entendido. ¿Qué está pasando? Oh, querido, estás en el desierto, ahora estás, ¿qué? Abierto. Estás, Señor, necesito ayuda. Y es la palabra de Dios. ¡Wow! Aquí está lo que necesitaba. ¡Gloria a Dios! Y ese versículo lo oíste hace una semana. Pero ahora te habla. Ahora te administra. Te ministra. Dices, wow, ¿qué pasó? Estás en el desierto. Ahora escuchas con claridad la voz de Dios. Ahora puedes y ver en qué dirección tienes que caminar. Eso sucede en el desierto. La voz de Dios es más clara que nunca. ¿Han manejado ustedes por el desierto? ¿Sí? Cuando van a Las Vegas, no creo que aquí vayan a Las Vegas, pero de pasada, ¿no? Al Grand Canyon. Siempre. Aquí en California existe un lugar llamado Death Valley, que es uno de los lugares más calientes del mundo. Ha rompido récords. Hace como 2 años, si no me equivoco, estaba rompiendo récords que gente de partes del mundo venían a Death Valley. ¿A qué? Manejaban para tomarse una foto mostrando la temperatura. Y ya, manejaban 3-4 horas para llegar ahí, pasar 5 o 10 minutos porque era insoportable el calor, se tomaban su selfie, pero ya estuve en el Valle de la Muerte, de Death Valley. Desierto. ¿En cuál punto vamos? Bueno, vamos en un punto. En el desierto, Dios te prepara para las batallas que se aproximan. Caray. En el desierto, Dios te prepara para las batallas que se aproximan. Bueno, Sócrates, ¿me estás diciendo que el desierto no es parte de la batalla? No. El desierto es una preparación para las batallas, para cuando salgas del desierto. Y entonces el guerrero y la guerrera está lista para las batallas. Ahora sí no te tumban fácilmente. ¿Por qué? Porque ya sales renovado, ya escuchaste la voz de Dios, ya sabes para dónde tienes que ir, ya sabes qué es tu escudo. Ya te sabes poner la armadura. Y está en la palabra de Dios, la armadura de Dios. Ya sabes cómo combatir las batallas. Así se combaten las batallas. Señor, el día de hoy te entrego este día. Espíritu Santo, dame la fuerza que requiero para vencer hoy. Y te levantas con el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero antes, te hincabas, no para honrarle a Dios, sino para abrocharte tu zapato y te levantabas. ¿No? Ahora ya no. Ahora ya sabes que hincando se ganan las batallas. En el desierto, Dios se manifiesta de una manera extraordinaria. Si no me creen, lean el camino de Israel en el desierto. Nube de día, columna de fuego, el mar se abrió, el maná del cielo. En el desierto, Dios se manifiesta de una manera extraordinaria. Puedes ver el poder de Dios en el desierto. En el desierto tú puedes ver, escuchar y ver cómo Dios toma el control de tu vida y hace milagros y abre puertas donde no había antes. Y abre caminos donde tú pensabas que ya no había caminos. Y te da un trabajo mucho mejor que el que tenías cuando te corrieron o cuando se acabó el trabajo. Y ahora te da un trabajo mucho mejor. Ahora tu visión puede ver más allá que esta pared. Ahora mi visión sobre la iglesia de todos los días va más allá de llenar y tener 2 o 3 servicios por día. Tal vez eventualmente, ¿por qué no comprar nuestro propio edificio? Puede ser, puede que no. Bueno, la visión va más allá. Pero eso solamente sucede en el desierto.
Dios, en el desierto, Dios quita de tu vida todo aquello que te contamina o que te ha contaminado. Cuando tú haces un ayuno o haces una dieta, ¿qué estás haciendo? Es un sacrificio, pero ¿estás quitando qué? Te estás limpiando. ¿Y es agradable pasar por una dieta o un ayuno? Nada que ver. ¿Cómo se te antojan las cosas? ¿No? El azúcar, a mí cuando como, se me antoja mi cafecito con unas galletas, un pancito, ¡ay, el azúcar! ¿No? Y cuando ayunas o estás en una limpia, no es agradable. Pero te estás limpiando por dentro, porque sabes que es necesario. Tú eres que ahí el Espíritu Santo mora, ¿qué? En ti. Tenemos que cuidar este cuerpo. Bueno, en el desierto Dios quita de tu vida todo aquello que te contamina y que te ha contaminado. Es por eso que el desierto no es agradable. Es por eso que aquellas personas que están pasando o estamos pasando por el desierto no nos gusta, porque no es confortable. No debe de ser confortable. Si el día de hoy tú estás confortable, algo no está bien. El ser cristiano no es de estar confortable todos los días, no. El ser cristiano es de luchar cada día, es batalla, es una batalla espiritual que está sucediendo todo el tiempo. Es una batalla contigo mismo. Esta semana he sido atacado. Yo sé que muchos de ustedes han sido atacados esta semana. Con dudas. Dios va a quitar de ti lo que te contamina y lo que no es bueno para ti. Va a suceder. En el desierto, tu vida pasada, momentos dolorosos, también Dios va a empezar a trabajar con esos. Momentos que te han afectado y te han marcado de por vida, Dios va a empezar a trabajar con eso también. Eso que si empiezas a pensar en eso, empiezas a llorar porque te empieza a doler, es que aún no ha habido sanación y necesitas ser sanado. Y Dios va a empezar a trabajar en eso. En el desierto también Dios va a quitar dioses antiguos. Hoy en día nosotros hacemos de dioses muchas cosas. Número uno es el dinero. Hacemos de lo que no por más dinero. Y muchas veces cometemos errores por obtener más dinero. O a veces tenemos la tentación de cobrar un poquito más por adquirir más dinero. Pero en realidad estás siendo bien para cobrar un poco más. No. Si algo, te voy a decir que es un Dios. Si algo es más importante que Dios, ya es un Dios. Si algo, cualquier cosa, es algo más importante que Dios, ya se convirtió en un Dios para ti. Si tu familia es más importante que Dios, tu familia se ha convertido en un Dios. Si tus hijos son más importante que Dios, tus hijos se han convertido en un Dios para ti. Si tu casa, tu estabilidad, todo es más importante, lo pones primero que Dios, ten cuidado, porque ahí ya has convertido en algo un Dios. Y en el desierto Dios va a quitar dioses antiguos y dioses actuales y los va a empezar a eliminar. Y lo voy a repetir, no es una opción para los cristianos. Nos va a meter. En el desierto Dios va a quitar las drogas, la adicción al alcohol, la adicción a muchas cosas. Dios va a empezar a trabajar contigo en tu vida. Tu mente cautiva por algún maltrato, alguna violación, Dios va a empezar a trabajar contigo en ese aspecto. Alguna mentira, algún engaño, Dios empieza a trabajar. ¿Pero cómo? Tú confía en Él y Él va a hacerlo. Tú dile, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi mente. Espíritu Santo, empieza a trabajar en mí y haz lo que tú sabes hacer hoy. Si tú dices eso, Dios va a empezar a trabajar en ti.
En el desierto, Dios va a empezar a quitar costumbres. Pero ponte a pensar, ¿esto que voy a hacer va alineada a la palabra de Dios? Si la respuesta es no, ¿para qué lo haces? Así va a ser muy fácil vivir una mejor vida. Cualquier decisión, cualquier cosa que vayas a hacer, pregúntate, ¿va alineada a Dios, a la palabra de Dios? Si la respuesta es no lo sé, no creo, no lo hagas. Así de fácil. Algunos me preguntaron, Sócrates, ¿y tú festejas Halloween? Bueno, ¿va alineada a la palabra de Dios? No. Bueno, ahí está tu respuesta. Es difícil, tengo niños, es difícil. Uno como adulto dice, pues ya. Pero cuando tienes niños pequeños, ahí es lo difícil. Papá, yo quiero esto, papá, yo quiero esto. La batalla. Nadie dijo que el desierto es fácil. Es difícil. Para darte un ejemplo, nada más. Costumbres que no van alineadas a la palabra de Dios, empieza Dios a eliminarlas. El desierto, escuchen bien, el desierto no es un lugar, es más una experiencia. No es un lugar, es una experiencia. Es algo continuo, es un viaje, pero es una experiencia. Eso es el desierto. Tu desierto es tu entremedio de quién eras y la persona que Dios quiere desarrollar en tu vida. ¿Escucharon bien eso? El desierto es tu entremedio de quién eras y la persona que Dios quiere desarrollar en tu vida. Para que Dios pueda cambiar tu identidad, Él tendrá que llevarte por el desierto. No hay nada más. Para que Dios cambie y convierta a la persona que Él quiere para su reino, es necesario meterte por el fuego. Es necesario que entres al desierto. No hay opción. No, al final del día tal vez sí. No, ya no quiero creer en Dios, ya no quiero saber más de Dios, le das la vuelta a Dios y te vas. Y bueno, años después, Dios te va a seguir y te va a hablar. Ok, Señor, ahora sí, lo que pudiste haber vivido antes, ahora lo tienes que volver a vivir, tienes que pasar por el desierto y vas a decir, ay, hubiera pasado ese hace 10 años, lo hubiera hecho, o te ya supiera diferente, estuviera una diferente persona, pero por cabeza dura. Bueno, y ahora entras cojo. Está la Biblia, ¿no? Ahora entras cojo. Y entras sin una mano o sin un ojo. Los golpes de la vida por no obedecer a Dios, por darle la espalda a Dios. Sucede. Es por eso que para Abraham convertirse en Abraham tuvo que pasar por el desierto de la circuncisión, de llevar a su hijo Isaac al lugar donde lo ofrecerá como sacrificio. Abraham tuvo que pasar 3 días de desierto sin ninguna dirección. Para que Sarai pudiera convertirse en Sara, tuvo que pasar por el desierto de la esterilidad. Tuvo que pasar por un desierto donde vivía por años, con un vacío por dentro, aunque por fuera, por fuera había una promesa que Dios le había dado. Para Jacob poder convertirse en Israel, tuvo que pasar por el desierto de luchar toda la noche, y aunque parecía el final de su vida, fue el comienzo de un principio nuevo para él. Para que tú te conviertas en la persona que Dios quiere que seas, tendrás que pasar por tu desierto, iglesia. No hay opción. Tenéis que pasar por el desierto. Para que la iglesia de todos los días sea una iglesia agradable de Dios, tendremos que pasar por el desierto. Todo inicio de un gran plan tiene su inicio en el desierto. Eso sucede en el desierto. Todo inicio de un gran plan tiene su inicio en el desierto. En el desierto, Moisés fue y sacó al pueblo de Israel y los metió Dios
al desierto. ¿Se acuerdan de esa historia? Ok. Lo que pudo haber sido un viaje de, ponle, 8 meses. Mucha gente, millones de gente. Lo que pudo haber sido un viaje de 8 meses, máximo un año, se convirtió en un viaje de 40 años. ¿Por qué? Por la terquedad de la gente. Porque en el desierto, aunque Dios estuvo trabajando con ellos, algunos de ellos empezaron a anhelar la vida pasada. Yo se los he leído. Ay, cómo anhelamos la carne. ¿Se acuerdan la carnita asada? ¿Cómo anhelamos la carne? ¿Cómo anhelamos la vida de Egipto? Sí, éramos esclavos, pero ¿cómo la anhelamos? El desierto no es un lugar confortable. Nunca lo va a ser. El desierto es un horno. En el desierto Dios te va a formar. Y va a ser el hombre y la mujer que Él quiere para ti. Para su reino. La pregunta del día, iglesia, de todos los días. ¿Están dispuestos a entrar al desierto? Como personas individuales, van a entrar en el desierto. Como pareja, también van a entrar como en el desierto. Y como iglesia, congregación, tenemos que pasar por el desierto. Para que esta iglesia se llene de gente, de almas perdidas, es necesario que el liderazgo de esta iglesia entre en el desierto. Porque hay cosas que aún dentro de nosotros Dios tiene que trabajar. Sí, hay muchas cosas con las cuales Dios tiene que trabajar en uno. Es la verdad. Dios tiene que trabajar en mí en muchas cosas. Para que esta iglesia empiece a crecer de una manera extraordinaria, más de lo que ha estado trabajando en los últimos meses, es necesario entrar en el desierto. Esta palabra es de parte de Dios, dejándote saber, hey, el desierto viene, ya está la vida, aquí está ya. Pero Él necesita gente, guerreros, que estén dispuestos a entrar por este desierto. ¿Están dispuestos? Amén. Bueno, yo sé que tengo más de 3 líderes aquí. ¿Están dispuestos mis líderes de la iglesia de todos los días a entrar al desierto? Amén. Amén. Vamos a entrar. Tenemos que. No puedo evitarlo. No se puede evitar. Es necesario. Y Dios va a empezar a trabajar con cada uno de nosotros. Y tenemos que escuchar y seguir las instrucciones de Dios. Vamos a hacerlo. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. Todo inicio de un gran plan tiene su inicio en el desierto. El pueblo de Israel se quejó muchas veces. Quería regresar a su vida antigua. Eso va a suceder. Eso va a suceder con algunos de nosotros. Querer regresar a como la iglesia era antes. Somos humanos. Yo no culpo a nadie. Pero yo sé que estoy firme, que Dios me ha dado una visión para la iglesia de todos los días. Y yo sé que lo que Dios nos ha dado y me ha dejado ver es para expandir su reino. Nada más, para expandir su reino. Porque de eso se trata. Predicar, dice, que vayan y compartan la palabra. Hagan discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿de dónde? A todo el mundo, dijo Jesús. A todo el mundo. Hoy en día se nos facilita compartir la palabra a todo el mundo. Honestamente. ¿Sí o no? Si tú pones algo en tu página de Facebook, un cortometraje de los que pongo de repente, o un flyer invitando a la gente a la iglesia,
y tienes amigos en México, en Colombia, Venezuela, y lo ven y le hacen like, ¿qué estás haciendo? Expandiendo la palabra de Dios. Así de fácil. ¿Ya ven? Hay que usar las herramientas que tenemos. El TikTok, el Instagram, el Facebook y no sé cuántas más hay más. Hay que aprovecharlas para expandir el reino de Dios. ¿Sí o no? Tu manera de vivir refleja a Cristo. ¿Sí o no? O más o menos. O decir, yo honestamente, Sócrates, tengo que trabajar en eso. Bueno, vamos a trabajar en eso. En tu trabajo, ¿tú reflejas a Cristo? ¿O solamente los domingos, cuando vienes a la iglesia? ¿No? Es un proceso continuo. Analiza tu vida. Analiza tus acciones. Analiza tu paso a paso. Y empieza a eliminar lo que no va alineado a la palabra de Dios. Y eso te va a ayudar.